Hola, soy Alex. No sé si alguna vez te habrás topado con un mueble que después de algunos meses o incluso un par de años, sus puertas solamente hacen esto, se descuadran. Sus cajones se atoran para abrirlos y cerrarlos. Y si observas bien el mueble, simple y sencillamente empieza a hacer esto. Y esto en la mayoría de los casos sucede en muebles altos, es decir, torres, en las cuales se utilizó única y exclusivamente la unión simple, un poco de pegamento y clavos. Y hasta ahí se quedó, haciendo que con el tiempo esto ceda hasta que el mueble prácticamente se echa a perder. Es por eso importante saber lo que es la unión por rebajo. El día de hoy ejecutaremos una torre, la cual va a llevar 4 cajones aparte de un espacio para un entrepaño flotante. Si te interesa este video, síguelo hasta el final. Y antes de iniciar con lo que es la construcción de nuestra torre, sé que habrá la pregunta de ¿nunca se pueden hacer muebles con empalme sencillo? Sí, sí se puede, pero tiene ciertas reglas. En primer lugar, el material que debes de utilizar debe tener un grosor como mínimo de 20 milímetros. La segunda situación es que debes de utilizar tornillos largos para que estos puedan llegar a apretar lo suficientemente bien. No usar clavos, siempre tiene que ser tornillo. Tercera regla para un mueble con empalme sencillo es que no sea un mueble grande. Es decir, que no sea demasiado alto, debe de ser bajo, que tampoco sea demasiado largo. Tarde que temprano van a ceder y van a torcerse y echando a perder tu mueble. Y por último, que este mueble no vaya a recibir demasiado peso, ya que el peso en sí del propio mueble puede llegar a torcerlo. Ahora con peso extra, como sería para un librero, esto lo llevaría forzosamente a torcerse. Ahora sí, vayamos a lo que es la fabricación de nuestra torre. Para poder hacer una ranura tipo canaleta, lo que necesitamos es una guía, ya sea de acero, aluminio o de madera perfectamente bien canteada. Otra cosa que ocuparemos es nuestro router. Lo mediremos de lo que es el filo de la navaja hacia lo que es la orilla donde va a pasar sobre lo que es la guía. En este caso me mide 62 milímetros. También debemos de tomar en cuenta el grosor del material que vamos a ranurar. En mi caso voy a trabajar sobre material de 15 milímetros, por lo cual voy a hacer una ranura con una profundidad de 7 milímetros. Para esto podemos calibrarlo con el calibrador que ya habíamos fabricado en el taller. Si no lo has visto, te dejo el enlace en la parte de aquí arriba. Y aquí puedes observar las dos líneas de lo que representan la ranura de mi canaleta. También podrás observar dos pequeñas líneas que tienen aquí que representan exactamente los 62 milímetros que da mi router para poder hacer el trabajo. Sobre estas es donde pondré lo que es mi guía. Si no tienes experiencia sobre este tipo de corte, pon tu guía sobre la línea, ya que si recortas de menos, puedes corregir cortando un poco más. Pero si cortas de más, podrías echar a perder tu trabajo. Muchas veces me han preguntado cómo evitar que se astille la madera al hacer este tipo de cortes. Muchos utilizan lo que es la cinta de carrocero. Yo, por ejemplo, utilizo esta que es un poquito más fuerte, parece tela más que papel. Pero hay 3 cosas que son muy importantes para que este tipo de cortes no provoque astilladura. La primera es hacerla con un router a su máxima velocidad. Si te da los 20, 25, 30 mil revoluciones por minuto, a su máxima velocidad. 2. Una buena navaja con filo. Y 3, que es la más importante, no corras. Deja que la navaja vaya cortando, no jalando. ¿Por qué? Porque a la hora que tú empujas con fuerza el router, lo que haces es arrancar, no cortar. Deja que la navaja vaya alimentándose. Ni te vayas muy lento porque quemas la madera, ni te vayas muy rápido porque arrancas y astillas tu trabajo. En esta escena puse el cronómetro y lo estoy manejando a tiempo real para que tú puedas observar cómo el router se puede ir trabajando lentamente para evitar que nuestra madera se astille.
Y aquí podrás observar que el recorte está sin astilladuras a pesar de ser caubilla y ser sumamente astillosa. ¿Por qué? Por la razón de haberle dado la velocidad suficiente al router para evitar que ni queme la madera, pero que tampoco la arranque. Una vez que observamos que nuestra línea ya está bien recortada, ya podemos pasar la guía de este lado para cortar el resto de madera que necesitamos para nuestra ranura. Y antes de quitar tu guía, pon la madera que va a ensamblarse en este lugar, en la ranura, y observa que embone en perfectas condiciones. Ahora observa esto, sin pegamento y sin clavo ya está haciendo estructura. Esto es lo importante de una unión por rebajo que puede llegar a prolongar mucho la vida del mueble que tú fabriques. Y aquí podrás observar que aparte de las ranuras en donde van a ir nuestros entrepaños, hay una ranura a todo lo largo de la parte trasera de lo que es nuestro mueble. Pero ¿para qué sirve realmente esta ranura? El objetivo de esa ranura es la siguiente: poder poner nuestra tapa trasera del mueble, ya que si la ponemos por la parte de afuera, esto se va a ver bastante mal, un trabajo mal terminado. Pero con la ranura podemos insertarla en la parte de adentro y tú podrás observar que en el costado se va a ver limpio el trabajo, bien terminado. Y en esta parte de aquí se me pidió que hubiera un entrepaño el cual fuera flotante, es decir, que se pueda mover hacia arriba o hacia abajo según sea necesario para el cliente. Para esto tenemos que poner unas paletas de sostén, ya sea una como esta o bien pueden ser estas, que estas son las que escogió el cliente. Aquí puse cinta de carrocero para poder marcar con tinta. Esto casi siempre se hace con lápiz. Si lo haces con lápiz, hazlo suavemente para evitar marcar la madera. Solamente se necesita la raya que ocupas para hacer la perforación. Y ahora permíteme mostrarte cómo hago este tipo de perforaciones. Con una guía, tablita de 40 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho y 1 centímetro de grosor, hice cada 5 centímetros una perforación, todas con línea. También observarás que en cada uno de estos extremos hay una línea. Esta lo acomodo exactamente en la línea central que tengo aquí y acomodo que cada una de estas líneas se centre. A partir de ahí agarro y clavo un poco sin dañar demasiado. Con un poco de pasta posteriormente le podré quitar ese tipo de perforaciones. Una vez que ya esté fija en nuestra madera guía, lo que vamos a hacer es a una broca ponerle un tope. En este caso tiene el centímetro de grosor de mi tabla guía más 7 milímetros, que será lo que entre exactamente este pivote paleta. Si vas a darle a tu mueble un terminado por la parte de adentro, ya sea tinte, sellador o barniz, te recomiendo que lo hagas antes de ensamblar el mueble, ya que los terminados en las orillas es muy difícil hacerlos ya armado. Otra cosa que te recomiendo es utilizar cinta de carrocero en todo lo que son las uniones, ya que el tinte al aceite o el barniz debilitan el efecto que debe de tener el pegamento sobre estas. Y en el video pasado, que era ángulos en la carpintería, dejé una pequeña tarea y prometí saludar a aquellas personas que me respondieran a este problema. Bien, si tenemos un ángulo de 110 grados y necesitamos dividirlo para hacer una unión con dos maderas, lo que vamos a hacer es lo siguiente: a los 110 grados los vamos a dividir entre dos, ya que serán dos partes.
por lo cual tenemos 55 grados, que sería nuestro ángulo necesario. Para sacar nuestro ángulo de corte, dijimos que vamos a restar a 90 grados los 55 grados que tenemos, dándonos como resultado 35 grados, que es en donde pondremos nuestra máquina para hacer el corte del ángulo. Y aquí están las personas que respondieron correctamente a esta pregunta. Un agradecimiento para aquellos que contestaron y un cordial saludo para Ancosa 289, El Comunicador, para Bernabé Velázquez, para Máximo de la Puente García, para Taller de Salvatore Jimeno, que también es youtuber, para Pedro Calero y José Alfredo Sierra Barrios. Muchas gracias. Para pegar nuestra unión de canaleta es bueno poner pegamento tanto en lo que es nuestra ranura como la madera que se va a pegar en ella. Y una vez que has puesto el pegamento, revisa que la orilla del frente quede bien nivelada para evitar que haya bordos. Puedes utilizar prensas comerciales o puedes hacer tus propias prensas en esta forma. Estas son más efectivas, las vas a encontrar también aquí en internet, varios la hacen, nada más que las hacen triangulares. Yo en este caso la hice cuadrada y cualquiera de los lados me puede servir para presionar. Y aun cuando sepas que tu herramienta está bien escuadrada, aún así verifica con tu escuadra que la unión esté bien ejecutada. Una vez que has unido tu mueble con pegamento, utiliza una escuadra 24 para alinearte en donde vas a clavar, ya que muchas veces si lo utilizas con lápiz, esas rayas pueden llegar a verse aun cuando tenga tinte y barniz. Para clavar puedes utilizar lo que es la pistola neumática clavadora con clavo largo, o bien si lo vas a hacer en la forma tradicional, también puedes utilizar clavo largo sin cabeza, pero no olvides que antes de que seque el pegamento, cuando esté todavía fresco, lo punces para poder después taparlo con un poco de pasta. Y una vez terminada nuestra estructura, podrás observar que este mueble va a llevar 2 y 2 cajones. Sin embargo, puse un entrepaño entre estas para fortalecer nuestra estructura. Ahora, otra cosa que podrás observar es que todavía no tiene tapa. Esa la vamos a poner en el próximo video después de haber alineado los cajones. Otra cosa que es muy importante, si esta estructura estuviera hecha con una unión simple, jamás me atrevería yo a hacer esto porque podría descuadrarla. Esa es una de las ventajas que me da lo que es la unión por rebajo, pudiendo garantizar por más tiempo mi mueble. Espero que el presente video haya sido de utilidad para ti y pueda apoyarte en el desarrollo de tu trabajo. Cualquier pregunta o duda que tengas puedes hacérmela en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook, que te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.